Hace unos 2 meses estaba en la terraza de casa haciendo un asado. Como todo argentino, este es mi ritual favorito. Me relaja, me ordena, me deja pensar. Eran como las 9:30 de la noche. El calor ya había bajado un poco y tenía todo listo. Brasas parejas, costillas al medio, una proboleta con orégano en una plancha de hierro y una botella de Malbec abierta al lado. Estaba solo. Me gusta hacer el asado solo, sobre todo cuando la semana fue pesada. Tenía música puesta, algo de Spinetta, volumen bajo. Y en un momento, mientras esperaba que se dorara la carne, me recosté en la silla de lona que tengo contra la pared de la medianera y me puse a mirar el cielo. Nada raro. Hago eso seguido. A veces me gusta identificar constelaciones, aunque no soy un experto. Solo me ubico con las básicas: Orión, la Cruz del Sur, Júpiter cuando está fuerte, y poco más. Esa noche el cielo estaba limpio, ni una nube, y fue ahí cuando lo vi. Primero pensé que eran estrellas fugaces. Vi una, después otra, cruzando de oeste a este, rápido, pero sin el típico destello que dejan al entrar a la atmósfera. Lo raro fue que no desaparecían. Iban a velocidad constante, sin trazar una curva, sin dejar estela. Solo pasaban, silenciosas, como si fueran parte de algo más grande. Me senté bien en la silla, apagué la música y traté de enfocarme mejor. Vi 5, después 7, y al final llegué a contar 16 luces, todas moviéndose en una línea, con una separación casi perfecta entre una y otra. No parpadeaban, no cambiaban de dirección. Iban derechas, como si siguieran una ruta fija. Pensé en satélites, pero no era la típica pasada de 1 o 2 aparatos como se suele ver. Esto era una formación, una fila. Y lo más inquietante fue lo sincronizado del movimiento. Saqué el celular para grabar, pero no se veía nada. Solo negro. Volví a mirar al cielo. Las luces seguían pasando. Después de unos minutos, la última desapareció detrás de una nube que apenas se notaba en el borde del horizonte. Y ahí terminó. Nada más. Ni sonidos, ni explosiones, ni interferencia. Solo eso. Me quedé quieto. No me asusté, pero sentí algo raro. No por lo que vi, sino por la precisión. No era natural. No era desordenado, como suele ser el cielo. Ese orden, esa fila tan perfecta, era otra cosa. Esa noche no le conté a nadie. Sabía que la reacción iba a ser la misma de siempre. Seguro eran satélites. Tomaste mucho vino. Era el Starlink ese de Elon Musk. Y sí, fue lo primero que pensé también. Pero algo no me cerraba. Al día siguiente, cuando bajé al patio, noté que la silla que había usado estaba más corrida de lo que la recordaba. No es gran cosa, pero soy medio maniático del orden, y sé perfectamente cómo la dejo después del asado. También encontré la botella de vino cerrada, como si no la hubiera abierto. Volví a pensar si me había confundido, si había mezclado cosas. Pero el recuerdo de esas luces está clarísimo. No fue un sueño. No fue una confusión. Ese día a la tarde entré en un foro donde suelo leer cosas de astronomía amateur. Es gente seria. Muchos son físicos, otros simplemente entusiastas que tienen telescopios buenos. Busqué si alguien había reportado algo esa noche y encontré un post con este título: Paso inusual de objetos en formación. Buenos Aires, 21:45 aproximadamente. El tipo decía que había visto una formación de puntos de luz desplazándose en línea recta, sin parpadeo y sin sonido. Otros 2 usuarios respondieron diciendo que vieron lo mismo desde distintas localidades del conurbano. Uno lo filmó. El video estaba mal enfocado, pero se veía una fila.
no una línea de satélites normales. Era como si los puntos tuvieran volumen, no eran solo luces. Uno de los que comentó decía que trabaja en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y puso algo que me quedó grabado. Ese paso no estaba previsto en las órbitas públicas. No coincide con Starlink ni con objetos conocidos. Ahí me empezó a hacer ruido en serio. Me metí en el sitio oficial de rastreo de Starlink. Hay una herramienta que te muestra los tramos visibles desde cualquier punto del planeta. Ingresé mi ubicación y la fecha exacta. Nada. El último paso de un tren de satélites había sido 2 días antes, a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué era lo que vi? Esa misma noche, volví a la terraza. No hice asado. Solo subí con una linterna y el teléfono. Me quedé un par de horas mirando. El cielo estaba completamente normal. Pero hubo un momento en que sentí una especie de... no sé cómo explicarlo. Como si la atmósfera se apretara. Como una presión sutil en el aire. No pasó nada. Pero fue clara. Como un cambio en la densidad. Por segundos. Esas cosas no se miden. Se sienten. Y lo raro es que cuando volví a mirar el teléfono, había una foto en la galería que no recordaba haber sacado. Negra. Casi toda negra. Pero en una esquina, arriba a la derecha, había un trazo fino, blanco, como si algo hubiera pasado muy rápido frente a la lente. No sé si es algo, o si lo saqué sin querer, pero la guardé. Desde entonces, cada vez que subo a la terraza de noche, tengo la sensación de que algo falta, como si el cielo ya no fuera solo cielo. Después de lo que pasó con esa foto rara en la galería, empecé a prestarle más atención a cosas que antes ni miraba. Los horarios exactos del paso de satélites, las fases lunares, los mapas de tráfico aéreo. Incluso instalé una app para detectar interferencias electromagnéticas, aunque sé que no es algo confiable con un celular. Pero me agarró la necesidad de tener algo que confirmara que no me lo había inventado. Porque el recuerdo sigue claro, nítido. Las luces, la formación perfecta, el silencio. Una semana después, estaba en casa de un amigo, Tomás. Vive a 30 cuadras, también con terraza. Le conté la historia. Esperaba que se riera o me dijera que necesitaba vacaciones. Pero me miró serio y me dijo: «Boludo, yo vi lo mismo». Me lo dijo sin vueltas. Que estaba colgando ropa con su novia a la noche. Que vieron la fila de luces. Que también pensaron en satélites, pero algo les llamó la atención. Que eran muchas. Más de lo habitual. Y que ninguna parecía reflejar la luz del sol, como suelen hacer los satélites cuando se ven a esa hora. Era como si no fueran de metal, me dijo. No brillaban. Eran puntos blancos, pero sin destello. Le pregunté si había filmado. Me dijo que no, que se quedaron viéndolo hasta que desaparecieron, y que también, cuando miró el celular después, tenía una foto en negro que no recordaba haber sacado. Ahí ya se me erizó la piel, porque era lo mismo, exactamente lo mismo. No le contamos a nadie más, pero decidimos volver a subir esa misma semana, cada uno en su casa, a la misma hora, por si pasaba de nuevo. Tuvimos suerte. La noche del martes siguiente, 21:47, vuelvo a ver una luz solitaria cruzando el cielo, lento, sin parpadear. Le escribí al instante. ¿Ves lo mismo? Me respondió. Sí, una sola. Mismo recorrido. No hay otras. Estaba pasando de oeste a este, como aquella vez. Pero no venía en formación. Venía sola. Y esta vez, bajó levemente la altura. No tengo cómo medirlo, pero lo sentí más cerca. Intenté grabar de nuevo. Esta vez usé la cámara lenta. El resultado fue mejor. Se ve el punto blanco moviéndose con una trayectoria suave, sin cambios. Lo curioso es que en el video se ven 2 pequeñas fluctuaciones de luz alrededor,
como si hubiera más objetos moviéndose, pero invisibles a simple vista. Se lo mandé a Tomás. Lo vio cuadro por cuadro. «Hay algo raro ahí», me dijo. «Esas luces no están cuando lo ves en vivo. Están solo en la grabación». Guardamos el archivo. Lo subí encriptado a la nube por las dudas. Y desde esa noche, el cielo ya no lo miro igual. No es miedo. Es que ahora entiendo que hay cosas que están ahí arriba, y no las vemos porque no estamos mirando en el momento justo. No volví a ver las luces en formación, como la primera vez, pero desde aquella noche, empecé a pasar más tiempo mirando el cielo. No por obsesión. Es más como una costumbre nueva. A veces subo a la terraza solo para ver si aparece algo. Y lo cierto es que sí. Algo aparece. Cada tanto. No siempre. Pero ya van 3 veces que veo objetos que no se comportan como un avión, ni como un satélite, ni como nada que haya visto antes. Una noche, sin luna, vi una luz muy tenue que se detenía por segundos y volvía a moverse. Estaba muy alta, pero era evidente que no seguía una trayectoria recta. Nadie más la vio. No lo grabé. Solo me quedé ahí, mirando. Otro día, estaba lavando los platos después de cenar y vi por la ventana una luz blanca que se movía en diagonal, en silencio absoluto. Salí corriendo al balcón y cuando llegué, ya no estaba. Y lo más reciente fue hace una semana. Fui a sacar la basura. Eran las 11 de la noche. Estaba todo apagado, casi no había autos. Y ahí estaba de nuevo. Una luz roja, lenta, flotando más bajo que un avión, más alta que un dron. Lo raro es que no escuché ningún motor. Pasó en línea recta, cruzó sobre los techos y siguió hasta desaparecer entre los edificios. No cambió de color. No se aceleró. Solo cruzó. No me atrevo a decir era un ovni, ni a sacar conclusiones. Pero sí sé que no era nada que yo pudiera identificar, y eso me basta. Te voy a contar algo que nunca compartí con nadie, ni con mi familia, ni con los otros técnicos de la base, no porque me diera miedo, sino porque sabía que no me iban a creer. Esto fue en 2006. Yo tenía 22 años, acababa de salir de la escuela técnica como electromecánico y me ofrecieron un contrato temporal con la Armada para trabajar en tareas de mantenimiento en una estación de monitoreo costero al sur de Chile, en Chaitén. El gobierno argentino tenía un acuerdo con Chile para colaborar en el control sísmico y las comunicaciones navales en esa zona. El lugar era chico: 2 hangares, una torre de radar, una sala de servidores subterránea y dormitorios para 12 personas. Todo muy rutinario. Nada fuera de lo común. Excepto por un área que no figuraba en los planos oficiales, el sector 4B. Nadie podía entrar ahí, ni siquiera los oficiales sin autorización. Si alguien preguntaba, la respuesta era que se trataba de sistemas de respaldo. Había un protocolo interno no oficial. Si veías algo extraño, no lo anotabas en el registro de turno. Había que usar un número especial, una línea directa. Reportabas ahí y después te hacías el desentendido. A todos nos lo explicaron desde el primer día. Lo llamaban protocolo alternativo. Una madrugada de julio, cerca de las 3 de la mañana, me tocó la guardia solo. El técnico que debía acompañarme estaba con reposo por una lesión en la pierna. Esa noche llovía fuerte. Había ráfagas de viento tan intensas que el radar principal estaba dando lecturas erráticas. Me pasé buena parte de la noche reiniciando equipos. A las 3:17, el monitor del espectrómetro mostró una señal que nunca había visto antes. Frecuencia 83,9 MHz, con una intensidad irregular, como si pulsara en secuencia. No era una transmisión normal, no era interferencia atmosférica. Y lo más raro, tenía un patrón. Era casi matemático.
como un código. Empecé a grabar la señal con el sistema de respaldo, y justo en ese momento, los monitores se apagaron. No se trabaron, no dieron error, simplemente quedaron en negro. Lo mismo pasó con las luces. Me quedé completamente a oscuras, pero el sistema de respaldo no arrancó. Eso nunca había pasado antes. Me levanté de la silla, fui hacia la puerta con la linterna y la abrí para ver si el generador exterior se había caído. Ahí me di cuenta de algo completamente ilógico. Ya no llovía, ni una gota, y lo más inquietante era el silencio. Ni el viento, ni el mar. Nada. Como si alguien hubiera puesto en pausa todo el entorno. Sentí una vibración baja, en el cuerpo, una frecuencia grave. Infrasonido, tal vez. Me alejé unos pasos y miré hacia arriba. Había un objeto suspendido sobre el hangar de mantenimiento. Estaba a unos 20 o 25 metros de altura. No emitía luz. No hacía ruido. Era una esfera gris metálica, pero lo más extraño no era su forma. Lo raro era el espacio que ocupaba. El cielo alrededor de la esfera se veía distorsionado, como si hubiera un error gráfico, como si el aire estuviera mal renderizado, como un efecto de compresión de video, pero en la realidad. Volví corriendo a la sala, tomé la cámara de registro, una Handycam vieja que usábamos para inspecciones técnicas, y cuando salí otra vez, la esfera ya no estaba. En el mismo instante, volvió la lluvia, con fuerza, como si alguien hubiera soltado el botón de pausa. Los sistemas se reiniciaron solos. Las luces volvieron. El radar principal empezó a emitir, pero algo me decía que no debía escribir nada en el reporte. A los pocos minutos, recibí un mensaje de texto en el teléfono interno. Era un modelo antiguo que solo usábamos para llamadas dentro del sistema militar. Nunca llegaban mensajes ahí. El texto decía: no registrar este evento, borrar todo, 11-22-86. No entendí el significado del número hasta varias horas después. Era una referencia a un segmento del archivo de respaldo que yo mismo había grabado. La señal. El fragmento codificado que capté justo antes del apagón. Intenté abrir el archivo, pero no pude. Al día siguiente, vino un oficial que no conocía, de uniforme sin insignias. Pidió acceso a los registros de la madrugada, la cinta de seguridad y la planilla de incidentes. Nadie preguntó por qué. Nadie dijo nada. Pero yo había hecho una copia de la grabación. La guardé en mi mochila personal. En ese momento no sabía por qué lo hacía. Solo lo hice, quizá para luego investigar por mi cuenta. Y eso fue el principio de todo lo que vino después. Porque lo que grabé no era solo una señal, era algo más. Dormí mal esa noche. Cuando terminó la guardia, a las 6 de la mañana, me metí en la litera sin sacarme la ropa. No podía dejar de pensar en la imagen del cielo dañado, por decirlo de alguna forma. Sentía que había visto algo que no debía ver. Pero no tenía cómo probarlo. La cámara ya no mostraba nada. Literalmente. La grabación aparecía con un bloque negro de casi 4 minutos. El mismo archivo, pero sin imagen ni audio. Ni siquiera pude contarle a Rivas, el técnico que compartía guardias conmigo. Cuando me preguntó si había pasado algo raro con la tormenta, solo le dije que el radar se había reiniciado varias veces. Él solo asintió. Me dio la impresión de que no le sorprendía. El ambiente en la base empezó a ponerse raro. No sé si era paranoia o si de verdad todos sabían algo que yo no. Pero desde esa noche, empecé a notar cosas. Detalles pequeños. Por ejemplo, el sistema de registro interno, el que usábamos para dejar anotado cada incidente técnico, tenía modificaciones que antes no estaban. Las entradas más antiguas tenían campos vacíos, como si alguien hubiera borrado partes específicas.
y cuando busqué referencias a otros eventos con corte de energía, encontré 3 casos parecidos en 2003, 1999 y uno muy viejo de 1984, todos con el mismo patrón: radar inestable, apagón parcial y luego una nota breve que decía desestimado por anomalía atmosférica. Ninguna explicación técnica. La señal de 83,9 MHz tampoco volvió a aparecer. Pero el espectrómetro empezó a registrar breves picos en otras frecuencias. No era constante, solo picos de segundos. Y cada vez que aparecía uno de esos picos, algún equipo dejaba de funcionar por unos minutos. Una cámara térmica, un sensor de presión, o el sistema de cierre automático de puertas del hangar. Una semana después, llegó a la base un civil. Nunca nos dijeron su nombre. Llevaba un maletín, ropa común, pero usaba credenciales de seguridad con códigos que yo nunca había visto. Se quedó 2 días, revisando los servidores del nivel subterráneo. Nadie más tenía acceso a esa parte del edificio. Solo él y el jefe de la base. Cuando se fue, el servidor principal de comunicaciones fue reemplazado por uno nuevo, más compacto, sin marca visible. La noche siguiente, el generador auxiliar se activó solo. Sin razón. Yo estaba otra vez en turno, esta vez con Rivas. Bajamos juntos a verificar el sistema, y ahí pasó algo que todavía me cuesta explicar. Había una especie de resplandor en el pasillo que lleva al subsuelo, como un reflejo verdoso en las paredes de metal, pero no venía de ninguna luz. Las lámparas estaban apagadas. El resplandor se movía, como si flotara por el túnel. Lo vimos los dos. Rivas no dijo nada. Solo me miró como si supiera que no debía hablar. Ese fue el momento en que empecé a dudar de todo. Después de esa noche, él cambió completamente. Se volvió distante. Empezó a pedir tareas en superficie para no hacer guardias en el centro de control. Y un día, simplemente se fue. Trasladado. En menos de 24 horas. No nos avisaron. No lo despedimos. Solo nos dijeron que hubo un cambio de asignación. Revisé sus cosas cuando ya se había ido. Su litera, el casillero, incluso el compartimiento donde guardábamos los cascos y radios. No había nada, ni ropa, ni papeles, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté conectarme a la unidad externa donde antes se almacenaban los respaldos de las grabaciones. No figuraba en red. Fui hasta la sala de servidores y encontré que la unidad física ya no estaba. No había sido removida. El soporte seguía ahí, pero los cables habían sido cortados, como si alguien se la hubiera llevado sin dejar rastro. En la cocina, un suboficial me hizo una pregunta extraña mientras tomábamos café. Me dijo: «Te está costando dormir, ¿no?». Me sorprendí. Le pregunté por qué lo decía, y solo respondió: «Es normal. A varios nos pasó al principio. Después se pasa, o se te borra». Nunca entendí qué quiso decir con eso, pero no volví a dormir tranquilo. Y una noche, 3 semanas después del primer incidente, volví a ver algo. No fue una esfera esta vez. Fue una figura dentro del hangar. No era la primera vez que sentía que algo no estaba bien, pero esa noche fue distinta. No hubo tormenta, ni interferencias en el radar, ni cortes de luz. Todo funcionaba perfecto. Y sin embargo, algo no encajaba. Yo estaba solo en la torre. El resto dormía. Cerca de las 2:40 de la mañana escuché un ruido en el intercomunicador del hangar de mantenimiento. Como si alguien hubiese tocado el botón para hablar, pero no dijera nada. Solo un clic seco. Esperé un minuto. Nada. Me levanté, bajé por el pasillo central y crucé hasta el hangar. Estaba oscuro. La compuerta lateral estaba cerrada, como siempre, con la traba interna. Pero el aire adentro era diferente.
Era como entrar a una sala recién despresurizada. Una sensación de vacío en los oídos. Leve, pero constante. Había una vibración en el suelo. Mínima. Apenas perceptible. Entré despacio, con la linterna en la mano, y caminé hacia el fondo. No había viento. No había crujidos del metal, ni ruidos de aves. Nada. En ese silencio espeso, miré hacia el lado derecho del hangar, donde se guardaban los paneles de repuesto para las torres de antenas, y ahí estaba, parado, inmóvil, viéndome. Tenía forma humanoide, pero la cabeza era más grande que el cuerpo, y los brazos eran delgados, desproporcionados. No tenía ropa. Su piel era opaca, de un color gris verdoso. Pero lo que más me impactó fueron los ojos, completamente negros, sin párpados visibles, ni movimiento, como si fueran parte del mismo material. No me atacó, no se movió, solo me observaba. Sentí un impulso irracional de retroceder. No era miedo, era otra cosa, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Di 3 pasos hacia atrás sin dejar de mirarlo, y sin transición alguna, la figura ya no estaba ahí. Ni ruido, ni desplazamiento, nada. Estaba, y luego no estaba. Volví a la torre lo más rápido que pude. Cerré la puerta. Me senté frente a los monitores y respiré por varios minutos hasta que sentí que podía pensar con claridad. No activé ninguna alarma. No lo anoté en el registro. No tenía pruebas, solo el recuerdo. A la mañana siguiente, nadie dijo nada. El comandante revisó los equipos con normalidad. Me asignaron otra tarea rutinaria, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Pasaron 4 días. Y entonces ocurrió algo que terminó de confirmarme que lo que estaba pasando en esa estación no era un fenómeno aislado. Recibimos un informe interno que supuestamente era un resumen técnico de comportamiento del radar. Era un archivo PDF, nada raro. Pero alguien se olvidó de limpiar el historial de versiones del documento. Cuando lo abrí con un programa viejo que permitía ver versiones anteriores del mismo archivo, aparecieron 3 entradas anteriores con comentarios. En una de ellas, decía: el evento del 17 de julio coincide con patrón registrado en Isla Decepción en el 94 y en Punta Arenas en el 89. Se recomienda no registrar oficialmente. Confirmar eliminación de respaldo físico. Ahí lo entendí todo. No era la primera vez. Y probablemente no éramos los únicos. Guardé una copia de ese archivo en un pendrive pequeño que llevaba colgado con las llaves. No sabía qué iba a hacer con eso. Solo sabía que necesitaba conservarlo. Empecé a sentir que la estación era otra cosa. No un centro de monitoreo. No solo una base naval. Era un punto de observación. Pero no para monitorear lo que venía del mar, sino para esperar lo que bajaba del cielo. Y lo peor es que creo que ellos sabían que yo lo sabía. La última semana en esa base fue la más tensa de mi vida. Cada guardia, cada ronda, cada silencio, tenía algo distinto. Era como si algo estuviera por pasar y todos lo supieran, pero nadie dijera nada. Dormía poco. Comía por obligación. Empecé a notar cambios en mí mismo. Me costaba recordar nombres de herramientas. Me olvidaba de cosas que hacía todos los días. Revisaba los protocolos de rutina como si fuera la primera vez que los veía. Y una noche soñé con el hangar. Era el mismo lugar. Vacío. Pero había más figuras esta vez. No solo una. 5, tal vez 6. En fila. No se movían, pero estaban ahí, de espaldas, como si esperaran algo. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 3:17. Bajé a la sala de control. No había nadie.
solo los monitores encendidos. El espectrómetro mostraba una nueva señal, intermitente, esta vez en 114.3 MHz. Volví a grabarla, y esta vez la señal se mantuvo más de 5 minutos. Un patrón simple, repetitivo, como si alguien estuviera transmitiendo algo cifrado. Mientras observaba el gráfico, la computadora se congeló. Una línea negra atravesó la pantalla. Y sin hacer nada, el sistema mostró un mensaje. No en la interfaz, en el fondo de escritorio, como si la imagen de fondo hubiera sido reemplazada. Solo decía, «Estás viendo demasiado». Nunca supe si eso fue generado por alguien dentro del sistema o si era parte de algún tipo de malware, pero el sistema se reinició solo a los 30 segundos. Y cuando volvió, todo había desaparecido. La grabación, el logaritmo, todo. Fui hasta el servidor de respaldo. No me dejaron entrar. Un suboficial que nunca antes había visto estaba en la puerta. No llevaba insignias. Solo dijo, «Acceso restringido». Esa misma tarde me llamaron para informarme que mi contrato iba a ser reasignado, sin explicaciones. Me sacaron en un avión militar al día siguiente. No volví a Chaitén. Tampoco volví a trabajar en instalaciones militares. A veces siento una vibración leve en los oídos cuando estoy solo, sobre todo de noche. Y hay ciertos lugares, bosques, campos abiertos, túneles, donde esa sensación se intensifica. Nunca le hablé de esto a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos. Todo lo que te conté lo guardé durante años, hasta ahora. Me llamo Gabriel, tengo 44 años y soy camionero de larga distancia. Hace 18 años que recorro las rutas argentinas, desde Buenos Aires hasta Ushuaia, llevando mercadería de un extremo del país al otro. He visto de todo en estas carreteras, tormentas de nieve en la Patagonia, vientos que casi voltean el camión, animales cruzando en medio de la noche. Pero nada me había preparado para lo que vi el 15 de julio de 2022. Esa noche manejaba por la Ruta 40, en la provincia de Santa Cruz, entre las localidades de Gobernador Gregores y Bajo Caracoles. Para los que no conocen, esta es una de las rutas más solitarias de Argentina. Cientos de kilómetros sin nada, ni pueblos, ni estaciones de servicio, ni casas. Solo estepa patagónica, arbustos bajos y el camino de ripio que se extiende hasta el horizonte. Había salido de Río Gallegos a las 14 horas con un cargamento de materiales de construcción con destino a El Calafate. Era invierno, así que a las 18 horas ya estaba completamente oscuro. La temperatura rondaba los -5 grados. El viento soplaba con fuerza, como siempre en la Patagonia, haciendo que el camión se balanceara levemente. Eran las 21:30 aproximadamente. Llevaba más de 7 horas manejando, con una sola parada breve para cargar combustible. La radio tocaba folclore, la única emisora que se captaba en esa zona. Tenía el termo de mate a mi lado, aunque ya estaba frío. El velocímetro marcaba 70 kilómetros por hora, que es lo máximo recomendable en estos caminos de ripio. Entonces vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo viniendo en sentido contrario. 2 luces brillantes, amarillas naranjas, a unos 2 kilómetros de distancia, pero estaban muy altas para ser faros de auto, y no se movían de la manera correcta. Reduje la velocidad y observé. Las luces estaban suspendidas en el aire, tal vez a 50 o 60 metros de altura, flotando sobre la ruta, completamente inmóviles. No parpadeaban, no se balanceaban con el viento, simplemente estaban allí. Mi primer pensamiento fue, algún tipo de torre con luces, pero no hay torres en medio de la nada patagónica. ¿Una aeronave? Pero ningún avión o helicóptero flota inmóvil en el aire con viento de 60 kilómetros por hora. Continué acercándome, despacio. A 1 kilómetro de distancia, pude distinguir que las 2 luces no estaban aisladas.
Eran parte de algo más grande. Había una estructura oscura entre ellas, apenas visible contra el cielo nocturno. A 500 metros, frené por completo. Dejé el motor encendido, pero puse el camión en punto muerto. Agarré mi celular. No había señal, obviamente. En la Ruta 40, en medio de Santa Cruz, no hay cobertura. Pero la cámara funcionaba. Empecé a grabar. La estructura era rectangular. Larga, muy larga. Calculé unos 40 o 50 metros de largo, tal vez 10 de alto. Las dos luces estaban en los extremos, como si fueran los ojos de algo. La estructura en sí no emitía luz, por lo que era difícil ver detalles, pero se distinguía como una silueta oscura contra las estrellas. No hacía ruido. Eso fue lo más extraño. Con el viento patagónico, cualquier cosa en el aire debería hacer ruido. Motores, turbinas, el viento mismo golpeando contra una superficie. Pero esto era completamente silencioso. Me quedé ahí sentado durante tal vez 5 minutos, observando, grabando. El objeto no se movía. Yo tampoco. Entonces las luces cambiaron, de amarillo naranja a rojo brillante, instantáneamente, sin transición gradual. Rojo intenso, como brasas, y el objeto comenzó a descender, lentamente, suavemente, bajando directamente sobre la ruta, a unos 300 metros adelante de mi posición, como un ascensor invisible, sin inclinarse, sin balancearse, perfectamente controlado. Mi corazón se aceleró. Pensé, esto es real, esto está pasando. No es un sueño, no es una alucinación. Hay un objeto no identificado aterrizando en la Ruta 40 delante de mí. ¿Qué haces en una situación así? ¿Das marcha atrás? ¿Aceleras e intentas pasar? ¿Te quedas? Me quedé, paralizado por el miedo y la fascinación. El objeto tocó el suelo. Las luces rojas intensificaron por un momento, iluminando la estepa alrededor con un resplandor rojizo. Pude ver arbustos, piedras, el camino de ripio, todo bañado en esa luz inquietante. Permanecí en el camión, con el motor encendido, la mano en la palanca de cambios, listo para huir si era necesario. Pasaron 5 minutos. 10. El objeto no se movía. No pasaba nada. Entonces, tan súbitamente como había descendido, comenzó a ascender. Las luces cambiaron de nuevo, esta vez a blanco brillante. Cegador. Tuve que proteger mis ojos con la mano. El objeto subió a 100 metros de altura. Se detuvo. Las luces parpadearon 3 veces. Rápido. Como un código Morse que no entendía. Y luego se movió. No gradualmente. Instantáneamente pasó de estar sobre la ruta a estar a mi izquierda, sobre la estepa, a tal vez 1 kilómetro de distancia. No vi el movimiento. Simplemente estaba en un lugar, y luego estaba en otro. Ahí permanecí, con la boca abierta, intentando procesar lo que acababa de ver. El objeto se elevó más alto, a 500 metros, a 1000. Luego aceleró, hacia el oeste, hacia la cordillera. En cuestión de segundos era un punto luminoso en el horizonte. Luego desapareció. Me quedé sentado en el camión durante media hora, temblando. No de frío, de adrenalina, de shock. Finalmente arranqué y continué. Pasé por el lugar donde el objeto había aterrizado. Pensé en detenerme, buscar marcas, evidencia. Pero era de noche, estaba en medio de la nada, y honestamente tenía demasiado miedo. Llegué a Bajo Caracoles alrededor de medianoche. Es un pueblito diminuto, básicamente una estación de servicio y un hotel. Me detuve, llené el tanque, y le conté al encargado lo que había visto. El tipo, un hombre mayor de unos 60 años, me miró sin sorpresa. ¿Sobre la ruta? ¿Entre Gregores y acá? Sí. ¿Cómo sabes?
No sos el primero. El mes pasado, 2 turistas españoles en una camioneta reportaron luces extrañas en la misma zona. Y hace 3 meses, un colectivo de larga distancia vio algo similar. Acá en la Patagonia pasa seguido. Nadie le da mucha importancia porque... Bueno, ¿a quién le vas a contar? Estamos en el medio de la nada. ¿Sabes qué es? Se encogió de hombros. No, pero llevo 30 años viviendo acá. He visto cosas raras en el cielo muchas veces. La Patagonia es grande, está vacía, y hay cosas que no entendemos. Los tehuelches, los pueblos originarios, hablaban de luces en el cielo desde antes de que llegaran los blancos. Ellos las llamaban espíritus de las estrellas. Descansé unas horas en el hotel y continué mi viaje al día siguiente. Cuando volví por la misma ruta 2 semanas después, busqué el lugar donde había visto el objeto. Encontré el tramo aproximado. Me detuve y caminé fuera del camino, buscando marcas, huellas, cualquier cosa. No encontré nada conclusivo. El suelo de la estepa patagónica es duro, rocoso, pero sí noté un área de unos 30 metros de diámetro, donde los arbustos parecían más secos que en los alrededores, como si hubieran sido expuestos a calor intenso. Tomé fotos con mi celular. He manejado por la Ruta 40 decenas de veces desde entonces. A veces de día, a veces de noche. Siempre miro el cielo con más atención que antes. Siempre me pregunto si volveré a verlo. El video que grabé esa noche está en mi celular. Lo he mostrado a familia, amigos, otros camioneros. Las reacciones varían. Algunos creen, otros dicen que debe haber una explicación lógica. Algunos se ríen. Soy Ramiro y soy guía de turismo en Salta. Tengo 52 años y llevo casi 30 años llevando turistas por los cerros, las quebradas y los salares del noroeste argentino. Conozco cada sendero, cada formación rocosa, cada rincón de la puna salteña, como conozco mi propia casa. Lo que voy a contar pasó el 21 de agosto de 2022, cuando estaba guiando a un grupo de 4 turistas europeos, 2 alemanes y 2 suizos, por la quebrada de las Conchas, camino a Cafayate. Habíamos salido de Salta capital temprano en la mañana, en mi camioneta Toyota 4x4. El plan era pasar el día recorriendo las formaciones geológicas de la quebrada, el anfiteatro, la Garganta del Diablo, los castillos, y terminar en Cafayate para la noche. Alrededor de las 16 horas, después de visitar el anfiteatro, decidí mostrarles un lugar que no está en el circuito turístico estándar. Una quebrada secundaria, más pequeña, a la que se accede por un camino de tierra que sale de la ruta principal. Es un lugar hermoso, con formaciones rocosas rojas y naranjas, y normalmente no hay nadie. Manejé unos 3 kilómetros por el camino de tierra hasta llegar a un área donde podíamos estacionar. Desde allí, caminamos unos 500 metros hasta un mirador natural desde donde se ve toda la quebrada. Los turistas estaban fascinados. Tomaban fotos, hacían videos, disfrutaban del paisaje. Yo me senté en una roca a tomar agua y comer una manzana mientras ellos exploraban. Fue uno de los turistas, Klaus, quien lo notó primero. Ramiro, ¿qué es eso? Estaba señalando hacia abajo, al fondo de la quebrada. Miré. Al principio no vi nada inusual. Solo roca roja. Pero entonces lo distinguí. Un círculo. Perfecto. En el suelo rocoso. De color más oscuro que la roca circundante. Tal vez 20 metros de diámetro. Es raro, admití. No lo había visto antes. Y vengo aquí seguido. ¿Podemos bajar a verlo?, preguntó una de las suizas. Miré el reloj. 16:30. Teníamos tiempo. Sí, pero con cuidado. El descenso es empinado. Bajamos por la ladera, usando las manos ocasionalmente para mantener equilibrio.
El descenso tomó unos 15 minutos. Cuando llegamos al fondo, caminamos hacia el círculo. De cerca, era aún más extraño. El suelo dentro del círculo era de un color negro grisáceo, completamente diferente del rojo naranja de la roca circundante. La línea que separaba el círculo del resto era perfecta, como si alguien hubiera usado un compás gigante para dibujarlo. Me arrodillé y toqué la superficie. Era lisa, casi vítrea, como si la roca hubiera sido fundida y luego solidificada. Saqué mi navaja y rasqué la superficie. Era dura, muy dura, más dura que la roca normal de la zona. ¿Qué lo causó?, preguntó Klaus. No lo sé. Tal vez un rayo. ¿Un rayo hace círculos perfectos? Tenía razón. Los rayos hacen patrones irregulares, fractales, no círculos geométricamente perfectos. La chica de Suiza estaba caminando por el perímetro del círculo. «Miren esto», llamó. Nos acercamos. Había marcas, 4 de ellas, pequeñas depresiones circulares en el suelo, justo en el borde del círculo grande, dispuestas en un patrón cuadrado perfecto. Cada marca medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Y, como el círculo grande, la roca dentro de las marcas estaba fundida, vitrificada. «Esto no es natural», dijo Georg, el otro alemán. Era ingeniero, según me había contado. Esto fue hecho por algo que generó calor extremo en puntos muy específicos. Tomamos fotos, muchas fotos, desde todos los ángulos. Medí el círculo con mis pasos, aproximadamente 20 metros de diámetro, como había estimado desde arriba. Las 4 marcas pequeñas formaban un cuadrado de unos 15 metros por lado. ¿Crees que es un ovni?, preguntó la chica suiza. No estaba bromeando. Su tono era serio. No sé qué creer, respondí honestamente. Pero sea lo que sea, es reciente. Vengo a esta quebrada cada 2 meses. Hace 3 meses, esto no estaba aquí. Decidimos recolectar muestras. Georg tenía una bolsa de plástico y usamos piedras sueltas para romper pedazos de la roca vitrificada. Era difícil. La roca era increíblemente dura. Finalmente logramos extraer algunos fragmentos pequeños. Soy Ramiro y soy guía de turismo en Salta. Tengo 52 años y llevo casi 30 años llevando turistas por los cerros, las quebradas y los salares del noroeste argentino. Conozco cada sendero, cada formación rocosa, cada rincón de la puna salteña, como conozco mi propia casa. Lo que voy a contar pasó el 21 de agosto de 2022, cuando estaba guiando a un grupo de 4 turistas europeos, 2 alemanes y 2 suizos, por la quebrada de las Conchas, camino a Cafayate. Habíamos salido de Salta capital temprano en la mañana, en mi camioneta Toyota 4x4. El plan era pasar el día recorriendo las formaciones geológicas de la quebrada, el anfiteatro, la Garganta del Diablo, los castillos, y terminar en Cafayate para la noche. Alrededor de las 16 horas, después de visitar el anfiteatro, decidí mostrarles un lugar que no está en el circuito turístico estándar. Una quebrada secundaria, más pequeña, a la que se accede por un camino de tierra que sale de la ruta principal. Es un lugar hermoso, con formaciones rocosas rojas y naranjas, y normalmente no hay nadie. Manejé unos 3 kilómetros por el camino de tierra hasta llegar a un área donde podíamos estacionar. Desde allí, caminamos unos 500 metros hasta un mirador natural desde donde se ve toda la quebrada. Los turistas estaban fascinados. Tomaban fotos, hacían videos, disfrutaban del paisaje. Yo me senté en una roca a tomar agua y comer una manzana mientras ellos exploraban. Fue uno de los turistas, Klaus, quien lo notó primero. «Ramiro, ¿qué es eso?». Estaba señalando hacia abajo,
al fondo de la quebrada. Miré. Al principio no vi nada inusual, solo roca roja, pero entonces lo distinguí. Un círculo, perfecto, en el suelo rocoso, de color más oscuro que la roca circundante, tal vez 20 metros de diámetro. Es raro, admití. No lo había visto antes, y vengo aquí seguido. ¿Podemos bajar a verlo?, preguntó una de las suizas. Miré el reloj. 16:30. Teníamos tiempo. Sí, pero con cuidado. El descenso es empinado. Bajamos por la ladera, usando las manos ocasionalmente para mantener equilibrio. El descenso tomó unos 15 minutos. Cuando llegamos al fondo, caminamos hacia el círculo. De cerca, era aún más extraño. El suelo dentro del círculo era de un color negro grisáceo, completamente diferente del rojo naranja de la roca circundante. La línea que separaba el círculo del resto era perfecta, como si alguien hubiera usado un compás gigante para dibujarlo. Me arrodillé y toqué la superficie. Era lisa, casi vítrea, como si la roca hubiera sido fundida y luego solidificada. Saqué mi navaja y rasqué la superficie. Era dura, muy dura, más dura que la roca normal de la zona. ¿Qué lo causó?, preguntó Klaus. No lo sé. Tal vez un rayo. ¿Un rayo hace círculos perfectos? Tenía razón. Los rayos hacen patrones irregulares, fractales, no círculos geométricamente perfectos. La chica de Suiza estaba caminando por el perímetro del círculo. «Miren esto», llamó. Nos acercamos. Había marcas, 4 de ellas, pequeñas depresiones circulares en el suelo, justo en el borde del círculo grande, dispuestas en un patrón cuadrado perfecto. Cada marca medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Y, como el círculo grande, la roca dentro de las marcas estaba fundida, vitrificada. «Esto no es natural», dijo Georg, el otro alemán. Era ingeniero, según me había contado. Esto fue hecho por algo que generó calor extremo en puntos muy específicos. Tomamos fotos, muchas fotos, desde todos los ángulos. Medí el círculo con mis pasos, aproximadamente 20 metros de diámetro, como había estimado desde arriba. Las 4 marcas pequeñas formaban un cuadrado de unos 15 metros por lado. ¿Crees que es un ovni?, preguntó la chica suiza. No estaba bromeando. Su tono era serio. No sé qué creer, respondí honestamente. Pero sea lo que sea, es reciente. Vengo a esta quebrada cada 2 meses. Hace 3 meses, esto no estaba aquí. Decidimos recolectar muestras. Georg tenía una bolsa de plástico y usamos piedras sueltas para romper pedazos de la roca vitrificada. Era difícil. La roca era increíblemente dura. Finalmente logramos extraer algunos fragmentos pequeños. Soy piloto privado. Tengo licencia comercial y unas 1200 horas de vuelo. Lo que pasó fue en noviembre del año pasado, en un vuelo nocturno entre Córdoba y Rosario. Había despegado de Córdoba cerca de las 10 de la noche. Volaba una Cessna 172 con un pasajero, un empresario que tenía reunión temprano en Rosario. El clima estaba perfecto. Cielo despejado, sin turbulencia, visibilidad excelente. Iba a 3000 metros de altura, velocidad crucero normal, ruta directa siguiendo la autopista. El vuelo iba a tomar 1:30 más o menos. Llevaba 40 minutos cuando vi la luz. A mi derecha, al mismo nivel. Una luz brillante, blanca, que se movía paralela a la avioneta a unos 500 metros. Al principio pensé que era otro avión, pero la luz no parpadeaba. Los aviones tienen luces de navegación que parpadean siempre. Esta era constante, fija, brillante.
La luz empezó a acercarse, lento pero constante. 300 metros, 200, 100. Cuando estaba cerca la vi clara. No era luz de avión. Era un objeto. El objeto tenía forma de disco. Metálico. Brillaba con luz propia, blanca intensa. Medía unos 15 metros de diámetro. Volaba perfectamente horizontal, sin inclinación ni oscilación. El disco se puso a 50 metros de mi ala derecha, a la misma altura, a la misma velocidad. Volaba en formación conmigo como si me estuviera escoltando. Mi pasajero lo vio. Me preguntó qué era eso. Le dije que no sabía, que nunca había visto algo así. Saqué el celular y le pedí que grabara. Apuntó hacia el disco y grabó video. Sacó fotos. Llamé por radio a Control de Tráfico Aéreo de Córdoba. Reporté un objeto no identificado volando en formación con mi avioneta. Me preguntaron características y describí el disco, la luz, la posición. Control me informó que no tenían nada en radar. No había tráfico aéreo registrado en mi posición. Solo yo. El disco era invisible para sus sistemas. El disco voló junto a mí durante 15 minutos, manteniendo distancia perfecta, manteniendo velocidad, manteniendo altura, perfectamente sincronizado. Después aceleró. Ganó velocidad adelante, en el mismo nivel. Se alejaba rápido. En 10 segundos estaba a 2 kilómetros, un punto brillante en la oscuridad. El disco subió vertical. Muy rápido. En 3 segundos desapareció hacia el cielo. El espacio donde había estado quedó vacío, solo oscuridad. Continué el vuelo normal. Aterricé en Rosario sin más problemas. Mi pasajero estaba callado, procesando lo que habíamos visto. En el aeropuerto me preguntó si iba a reportarlo. Le dije que ya lo había hecho por radio. Días después recibí llamada de la autoridad aeronáutica. Querían mi reporte por escrito. Escribí todo. Fecha, hora, posición, descripción del objeto, comportamiento, todo detallado. Nunca recibí respuesta oficial. El reporte quedó archivado, supongo, sin investigación ni seguimiento. Mi pasajero me envió el video y las fotos. Se veía el disco claramente volando junto a la avioneta, brillando con luz blanca. Todo documentado. Mostré el material a otros pilotos. Algunos habían visto cosas similares. Objetos en vuelo, luces que acompañaban aviones, discos flotantes. Pocos lo reportaban porque tenían miedo de perder las licencias o ser considerados no aptos para volar. Sigo volando. Vuelos privados, charters, instrucción. El cielo es mi oficina. Pero desde aquella noche miro diferente, siempre atento, siempre buscando objetos que no deberían estar ahí. No volví a ver el disco. Los vuelos son normales, sin encuentros raros, sin objetos acompañantes, solo cielo vacío y estrellas. Pero aquella noche de noviembre fue diferente. Un disco metálico voló junto a mi avioneta durante 15 minutos, a 50 metros de distancia, a 3.000 metros de altura. Invisible al radar pero visible a simple vista, documentado en video. ¿Qué era? No lo sé. ¿Por qué voló conmigo? No tengo idea. Solo sé que estuvo ahí, real, sólido, controlado, volando con precisión imposible para cualquier tecnología que yo conozca. El cielo argentino es inmenso. Miles de vuelos cada día. ¿Cuántos pilotos ven cosas así y callan? ¿Cuántos reportan y son ignorados? No lo sé. Solo sé que yo vi. Yo reporté. Yo documenté. Y el disco voló conmigo durante 15 minutos inolvidables a 3.000 metros sobre la pampa antes de acelerar y desaparecer hacia las estrellas. El disco existió. El video lo prueba. Mi pasajero lo confirmó. Control de Tráfico tiene mi reporte.
Todo está documentado, archivado, ignorado. Pero documentado. Volar de noche es distinto a volar de día. Es difícil de procesar en el momento. Mi pasajero no dijo mucho después. En el aeropuerto me dio las gracias y se fue. Me envió el video por mail días después sin comentarios. Solo el archivo adjunto. Nada más. Lo miro de vez en cuando. El disco brillando, volando paralelo a la avioneta. No es Hollywood ni mucho menos, pero se ve. Se ve que había algo ahí con nosotros en el cielo esa noche. Once años vigilando edificios corporativos en Puerto Madero te hacen creer que ya viste todo. Robos intentados, peleas de borrachos, gente que se olvida las llaves, algún incendio menor. La rutina nocturna siempre es la misma. Cámaras, rondas, verificar cierres, esperar que amanezca. Hasta una madrugada de agosto del año pasado, estaba haciendo mi ronda habitual por el piso 18. El edificio tiene ventanales enormes con vista al río y parte de mi trabajo es verificar que todas las oficinas estén cerradas. Eran las 3:15 de la mañana. La ciudad tranquila, apenas algunos autos circulando por las avenidas. Me acerqué a uno de los ventanales para revisar el cierre de una puerta cuando noté algo raro sobre el río. Al principio pensé que eran faros de algún barco o tal vez helicópteros, pero la forma en que se movían no tenía sentido. Eran 3 luces verdes, brillantes, dispuestas en formación triangular perfecta. Flotaban a unos 30 o 40 metros sobre el agua. Me quedé ahí mirando. Las luces eran de un verde intenso, como esas linternas de señalización de los aeropuertos, pero mucho más brillantes. No hacían ruido, al menos no que yo pudiera escuchar desde esa altura y a través del vidrio. La formación se mantenía completamente estable mientras se desplazaba lenta paralela a la costa. Cada esfera parecía tener el mismo tamaño y la misma intensidad. No parpadeaban ni cambiaban de color. El verde era constante, uniforme. La luz iluminaba débilmente la superficie del agua debajo, creando 3 círculos de reflejo verde sobre el río oscuro. Calculé que debían estar a unos 500 metros de la costa, aunque es difícil estimar distancias sobre el agua de noche. Miré el reloj. 3:19 de la madrugada. Volví a mirar al río. Las esferas seguían ahí, moviéndose lento hacia el norte. Velocidad constante, quizás 20 kilómetros por hora. La formación triangular no se alteraba ni un milímetro. Saqué el celular e intenté grabar, pero la distancia era demasiado grande. La pantalla solo capturaba manchas de luz borrosas. Guardé el teléfono y seguí observando. Las 3 esferas se detuvieron sobre una zona del río, a la altura del Puente de la Mujer. Permanecieron ahí, completamente inmóviles, durante unos 10 minutos. Llamé por radio a Christian, el otro guardia que estaba en planta baja. Le pedí que subiera de inmediato al 18. Necesitaba que alguien más viera esto, que confirmara que no estaba imaginando cosas por el cansancio. Christian llegó corriendo 2 minutos después. Cuando le señalé las luces, se quedó en silencio mirando. Le pregunté qué creía que eran. Me dijo que no tenía idea, pero que definitivamente no eran barcos ni aviones. La forma en que flotaban era rara, dijo. Nos quedamos observando sin hablar mucho más. Christian sacó su celular e intentó grabar también. Hizo zoom, pero la imagen quedaba completamente pixelada. Bajó el teléfono frustrado y siguió mirando. En un momento comentó que tal vez deberíamos llamar a la policía o a la prefectura, pero ninguno lo hizo. No sabíamos qué decirles. Además, las esferas no estaban haciendo nada amenazante. Solo flotaban ahí sobre el agua. Yo miraba el reloj cada tanto. 3:26. 3:29. 3:32. Las esferas seguían en la misma posición sin moverse. El río estaba completamente tranquilo. No había barcos, no había otras luces. Solo esas 3 esferas verdes, flotando en formación triangular perfecta. De repente,
Sin ninguna señal, las 3 esferas empezaron a ascender. El movimiento fue rápido pero controlado, como si estuvieran siendo jaladas hacia arriba por cables invisibles. Subieron en línea recta vertical manteniendo la formación exacta. En menos de 5 segundos, alcanzaron una altura increíble y se alejaron hacia el este sobre el río hasta desaparecer completamente. Christian y yo nos quedamos ahí parados, sin saber qué decir. Le pregunté si había visto la velocidad. Me confirmó que sí, que ningún aparato que él conociera podía moverse así. Después de un momento de silencio, bajamos juntos a la sala de seguridad. Revisamos las grabaciones de las cámaras exteriores que apuntan al río. Las imágenes eran granuladas por la distancia y la oscuridad, pero se veía algo. 3 puntos verdes sobre el agua, la formación triangular, el ascenso rápido. Christian copió el archivo en una memoria USB. Al día siguiente hice un reporte al gerente de operaciones. Lo leyó, dijo que lo iba a revisar con el equipo de tecnología. Nunca volvió a mencionarlo. Después de 2 semanas le pregunté. Me dijo que no encontraron nada anormal, que probablemente fueron reflejos o drones con luces LED. Christian sigue trabajando acá. A veces cuando nos cruzamos en los cambios de turno comentamos lo que vimos esa noche. Ninguno volvió a ver algo similar, y con el paso del tiempo vas perdiendo algunos detalles de lo que viste. El mar tiene sus secretos. Después de 30 años pescando uno aprende a respetar eso. Conozco las tormentas, los bancos de peces, las corrientes. Empecé de adolescente acompañando a mi viejo al muelle y nunca dejé de venir. He visto cosas raras, delfines, alguna ballena perdida, luces extrañas en el horizonte. Pero lo de aquella madrugada del 14 de marzo de 2023 fue diferente. Había salido temprano, cerca de las 5 de la mañana. El clima estaba tranquilo, sin viento, con una neblina ligera que es común en esa época del año. Estaba solo en mi sector del muelle. A esa hora generalmente hay poca gente, solo los más veteranos que buscamos el momento justo antes del amanecer. Llevaba unos 40 minutos pescando cuando escuché un sonido extraño viniendo del agua. Era como un burbujeo intenso, similar al que hace una lancha cuando enciende el motor bajo la superficie, pero más profundo. Miré hacia el lugar de donde venía el ruido, a unos 50 metros del muelle. La superficie del agua estaba agitándose de manera circular, formando pequeñas olas que se expandían hacia afuera. De repente, algo comenzó a emerger. Al principio solo vi una forma oscura justo debajo de la superficie, pero en cuestión de segundos la cosa salió completamente del agua. Era un objeto triangular, como una pirámide acostada, de color gris oscuro o negro. Le calculé unos 4 o 5 metros de lado. El agua le goteaba por toda la superficie, mientras se elevaba lentamente sobre el mar. Me quedé paralizado con la caña en la mano. El objeto subió hasta quedar a unos 3 metros sobre el nivel del agua, y ahí se detuvo. Flotaba completamente inmóvil, sin hacer ningún ruido. No tenía motores visibles, no había hélices, no había nada que explicara cómo se mantenía en el aire. El agua que le había goteado inicialmente ya se había escurrido toda, dejando la superficie seca y opaca. Pude verlo con más claridad ahora que estaba fuera del agua. La forma triangular era perfecta, los bordes rectos, las esquinas marcadas. No había ventanas, no había marcas, no había nada que indicara que era un vehículo tripulado. La superficie reflejaba la luz del amanecer de manera extraña, como si el material no fuera completamente sólido. El color gris oscuro parecía cambiar levemente dependiendo del ángulo. Miré alrededor buscando a alguien más que pudiera estar viendo esto. A unos 30 metros había 2 pescadores más que también habían notado el objeto. Uno de ellos me gritó algo que no entendí bien, pero señalaba hacia la cosa flotante. Los 3 nos quedamos ahí, observando sin atrevernos a acercarnos más.
El objeto permaneció flotando en ese mismo punto durante lo que calculé fueron unos 5 minutos. Yo aproveché para sacar mi celular y tomar algunas fotos. Las manos me temblaban, así que las imágenes salieron movidas, pero alcancé a capturar al menos la silueta del objeto sobre el agua. La luz del amanecer todavía era débil, lo que hacía difícil distinguir detalles. Sin previo aviso, el objeto comenzó a moverse. Primero giró lentamente sobre su propio eje, como si estuviera orientándose hacia algún punto específico. Después empezó a acelerar horizontalmente, alejándose del muelle en dirección al horizonte. El movimiento fue gradual al principio, pero se fue haciendo cada vez más rápido. En menos de 10 segundos ya era apenas un punto en la distancia, y luego desapareció completamente de la vista. Los otros 2 pescadores se acercaron de inmediato. Uno de ellos, un señor mayor que reconocí como don Osvaldo, estaba pálido. Me preguntó si yo también había visto la cosa salir del agua. Le confirmé que sí. El otro pescador, un tipo más joven que no conocía, dijo que había grabado un video con su teléfono. Los 3 revisamos el video juntos. Se veía el objeto, aunque la calidad de la imagen no era muy buena por la distancia y la poca luz. Don Osvaldo comentó que en todos sus años pescando, nunca había visto algo así. El pescador joven sugirió que tal vez era algún tipo de dron submarino experimental de la Armada. Le respondí que ningún dron que yo conociera podía emerger del agua así y quedarse flotando sin ningún soporte visible. Él se quedó callado. Guardamos nuestras cosas y decidimos ir juntos a la prefectura naval para reportar lo que habíamos visto. Llegamos cerca de las 7 de la mañana. El oficial de guardia nos escuchó con atención mientras describíamos el objeto. Le mostramos las fotos y el video. Él tomó nota de todo y nos pidió nuestros datos de contacto. Nos dijo que iban a investigar y que nos contactarían si necesitaban más información. Pasaron 2 semanas y nadie de la prefectura se comunicó. Volví a la oficina para preguntar. El oficial me dijo que cerraron el caso como posible dron recreativo. Le expliqué que el objeto había salido del agua. Se encogió de hombros. Conclusión oficial. Soy capitán de ferry. Cruzo el río Paraná todas las noches. Llevo haciendo esta ruta durante 15 años. Lo que voy a contar pasó en agosto de 2023, durante un cruce nocturno rutinario. Salí de Rosario cerca de las 11 de la noche. El ferry llevaba 12 pasajeros, algunos camioneros, algunos viajeros, todos durmiendo en sus vehículos durante la travesía. El cruce tarda 40 minutos normalmente. El río estaba tranquilo esa noche, sin viento, agua como espejo, cielo despejado, luna en cuarto creciente, condiciones perfectas para navegar. Llevaba 20 minutos de travesía cuando vi la luz. Sobre el agua, a unos 500 metros adelante, era brillante, de color blanco azulado. Flotaba a unos 10 metros sobre la superficie del río. Al principio pensé que era un barco, quizás un pesquero con reflectores. Pero la luz no se movía como reflector. Era estática, concentrada, como una esfera perfecta de luz suspendida en el aire. Reduje la velocidad del ferry. Quería ver mejor. La luz seguía ahí, flotando, brillando, iluminando el agua debajo con ese resplandor azulado extraño. Agarré los binoculares. Enfoqué la luz. No era un barco. No había embarcación debajo. Solo la esfera de luz, flotando sola sobre el agua oscura del Paraná. La luz empezó a moverse. Se desplazaba hacia el ferry, lento pero constante. Se acercaba, cada vez más brillante, cada vez más cerca. Cuando estaba a 100 metros pude ver mejor. No era solo luz, había algo detrás, una forma, oscura, sólida.
La luz salía de la parte inferior de esa forma. La forma era un disco. Metálico quizás. Oscuro. Difícil de determinar en la noche, pero definitivamente sólido. El disco medía aproximadamente 20 metros de diámetro. Flotaba horizontal sobre el agua. La luz blanca azulada emanaba de su centro inferior. El disco se detuvo. Flotaba ahora a 50 metros del ferry, a la misma altura, 10 metros sobre el agua. Podía verlo claramente. La superficie era lisa, sin ventanas, sin marcas visibles, solo metal oscuro brillando levemente bajo la luz de la luna. Detuve el ferry completamente. Dejé el motor en punto muerto. El ferry flotaba en la corriente. El disco flotaba también. Ambos inmóviles, separados por 50 metros de agua oscura. Uno de los camioneros salió de su cabina. Había visto la luz. Me preguntó qué era. Le dije que no sabía, que había detenido el ferry para observar. El camionero sacó su celular. Empezó a grabar. Otros pasajeros salieron. 5 en total. Todos miraban el disco. Todos grababan con sus celulares. Nadie hablaba. Solo observaban. El disco empezó a elevarse. Subía vertical. Lento. La luz se intensificó. Más brillante. El agua abajo se iluminó como de día. Podía ver peces saltando, asustados por la luz. Cuando el disco llegó a unos 50 metros de altura, se detuvo. Flotó ahí durante unos 30 segundos. Entonces aceleró. Horizontal. Hacia el este. Sobre el río. Siguiendo su curso. En 5 segundos, era solo un punto de luz. Después desapareció. El río quedó oscuro. Solo la luz de navegación del ferry. Los pasajeros seguían mirando donde había estado el disco. Algunos todavía grabando, otros bajando sus celulares, todos en silencio. Reinicié el motor. Continué el cruce. Llegamos a Victoria sin más incidentes. Los pasajeros desembarcaron. Algunos me preguntaron qué había sido. Les dije que no sabía, que nunca había visto algo así en 15 años navegando el Paraná. El camionero que grabó me mostró el video. Se veía el disco, la luz. Todo claro. Me preguntó si iba a reportarlo. Le dije que no sabía a quién reportar, que la prefectura probablemente no me tomaría en serio. Esa misma noche, de vuelta en Rosario, busqué en internet. Reportes de ovnis sobre el Paraná. Encontré varios. Luces sobre el agua, objetos flotantes, discos metálicos, todos similares a lo que había visto, algunos recientes, otros de hace años. Al día siguiente algunos pasajeros subieron sus videos a redes sociales. Los videos circularon. Algunos medios locales los recogieron. Hubo notas en diarios de Rosario y Victoria. El disco sobre el Paraná. Múltiples testigos. Videos desde diferentes ángulos. La reacción fue mixta. Algunos creyeron. Otros dijeron que era montaje, que los videos estaban editados, que era publicidad de algo. Lo usual. La prefectura nunca hizo comentarios. Nunca investigó. Al menos no oficialmente. Un oficial me contactó en privado. Me preguntó qué había visto. Le conté. Asintió. Me dijo que había otros reportes similares, que no era el primero, que probablemente no sería el último. Sigo haciendo la ruta sin discos flotantes, sin luces azuladas. Pero aquella noche de agosto fue diferente. Un disco metálico flotó sobre el Paraná, a 50 metros de mi ferry. 12 pasajeros lo vieron. 5 lo grabaron. Todos fuimos testigos. Los videos existen. Están en internet. Algunos borrados. Otros todavía circulando.
Evidencia de que algo flotó sobre el río Paraná aquella noche. Algo grande, silencioso, controlado. ¿Qué era? No lo sé. ¿De dónde venía? No tengo idea. Solo sé que estuvo ahí. Real, visible, documentado. El Paraná es largo, más de 4.000 kilómetros. Atraviesa varios países. Mucha de su extensión es remota, solitaria, sin testigos. ¿Cuántas veces habrá aparecido ese disco en zonas donde nadie lo ve? ¿Cuántas veces flota sobre el agua sin que nadie lo documente? No lo sé. Solo sé que aquella noche apareció donde había testigos, donde había cámaras, donde podía ser documentado. Y lo fue. 12 testigos, 5 videos, un capitán de ferry con 15 años de experiencia, todos viendo lo mismo, todos confirmando el mismo objeto. Soy camionero de larga distancia. Manejo la ruta entre Buenos Aires y Mendoza regularmente. Lo que voy a contar pasó en septiembre de 2023, durante un viaje nocturno por la autopista. Había salido de Buenos Aires cerca de las 8 de la tarde. Llevaba carga de electrodomésticos. Destino Mendoza, 1.000 kilómetros por delante. Calculaba llegar al día siguiente por la tarde. Pasada la medianoche estaba en la zona de San Luis. Autopista vacía. Apenas algún auto cada 10 minutos. Yo solo. La radio. El camión. La ruta recta extendiéndose hasta el horizonte. Vi las luces cerca de la 1 de la mañana. En el cielo. Adelante. 3 puntos brillantes. De color naranja. Formaban un triángulo perfecto. Flotaban sobre la autopista. A baja altura. Quizás 100 metros. Pensé que eran torres de transmisión, luces de advertencia para aviones. Pero no había torres en esa zona. Solo campo abierto, pastizales, nada de estructuras altas. Las luces se acercaban, o yo me acercaba a ellas. Mantenían la formación triangular, flotando sobre el asfalto, completamente inmóviles. Cuando estuve a 1 kilómetro pude ver mejor. No eran luces fijas, eran objetos, 3 objetos esféricos, brillando con luz naranja intensa. Flotaban en formación sobre el carril por donde yo venía. Reduje la velocidad, de 90 a 60, de 60 a 40. El camión avanzaba despacio ahora. Las esferas seguían ahí, flotando, esperando. Me detuve completamente. A 200 metros de las esferas. Dejé el motor encendido. Las luces altas puestas. Podía ver las esferas claramente iluminadas por mis faros. Eran perfectamente redondas. La superficie brillaba uniforme, sin parpadeos, sin variación. Agarré mi celular. Tomé fotos. Tomé video. Las esferas se veían perfectas en la pantalla. 3 objetos naranjas flotando sobre la autopista desierta. Las esferas empezaron a moverse. Se separaron. Una fue a la izquierda, otra a la derecha. La tercera subió vertical. Se posicionaron formando un triángulo más grande, más abierto, como dándome espacio para pasar. Esperé. No sabía si avanzar. Las esferas flotaban quietas en su nueva posición. El camino entre ellas estaba libre. Podía pasar si quería. Decidí avanzar. Arranqué el camión, muy despacio. Primera. Segunda. Avanzaba a 20 kilómetros por hora. Las esferas no se movieron. Seguían flotando. Observando quizás. Pasé entre ellas. Una a mi izquierda. Otra a mi derecha, la tercera arriba. Podía verlas por los espejos laterales, brillantes, inmóviles,
dejándome pasar. Cuando las dejé atrás, aceleré. Tercera, cuarta, quinta. El camión ganaba velocidad. Miré por el espejo retrovisor. Las esferas seguían ahí, en formación triangular, flotando sobre la autopista. Después se elevaron. Las tres al mismo tiempo. Subían rápido. En 10 segundos estaban muy alto. Se veían como estrellas. Entonces aceleraron horizontal. Hacia el norte. Desaparecieron en segundos. La autopista quedó vacía. Solo mi camión. Las luces del tablero. El motor ronroneando. Silencio. Seguí manejando. Temblando un poco. Procesando lo que había visto. Revisé el video en el celular. Ahí estaba. Las 3 esferas naranjas. Flotando sobre la ruta. Todo grabado. Llegué a Mendoza al día siguiente. Descargué. Durante la descarga le conté al encargado del depósito. Me escuchó sin decir mucho. Cuando terminé me preguntó si había estado solo en el camión. Le confirmé que sí. Me sugirió que no contara esa historia, que la gente pensaría que me había quedado dormido, que había soñado. Pero no fue sueño. Tengo las fotos. Todo documentado. Las esferas eran reales. Flotaban sobre la autopista. Me dejaron pasar. Después se fueron. De vuelta a Buenos Aires paré en una estación de servicio y me puse a hablar con el playero y le mostré el video. Lo miró serio. Me contó que hace meses otro camionero le había contado algo similar. Unas luces sobre la autopista. Eran unos objetos flotantes. En la misma zona aproximadamente. Busqué en algunos grupos en Facebook. Encontré más reportes. Luces en la ruta San Luis. Objetos sobre los árboles al costado de la autopista. Siempre de noche. Siempre en zonas con poco habitadas. Varios camioneros habían visto cosas así, pero pocos lo reportaban, por miedo al ridículo. Subí mi video a uno de los grupos. Otros camioneros comentaron. Algunos habían visto cosas similares. Otros eran escépticos. Decían que era reflejo de luces, o edición, o cualquier explicación que no fuera objetos reales. Pero yo sé lo que vi. Estuve ahí. Parado en medio de la autopista. 3 esferas naranjas flotando. Formando triángulo. Abriéndose para dejarme pasar. Después elevándose y desapareciendo. El video lo prueba. Las fotos lo documentan. No necesito convencer a nadie. Solo comparto lo que pasó. Sigo manejando la ruta Buenos Aires a Mendoza. Varias veces al mes. Siempre paso por San Luis. Siempre miro el cielo cuando estoy en esa zona. Buscando las esferas. Buscando luces naranjas. No las he vuelto a ver. Trabajo de encargado de mantenimiento en el club de golf de Pilar. Turno nocturno, cortando césped y regando los campos. Lo que pasó fue en octubre del año pasado. Un turno normal como cualquier otro. Arranqué cerca de las 11 de la noche. El club cierra a las 9, así que después de eso quedo solo yo con las máquinas y los aspersores. Es bastante tranquilo. Solo escuchas el ruido del agua regando y los grillos. Nada más. Estaba cortando el césped del hoyo 12 cuando vi la luz. Sobre el hoyo 18, al fondo del campo. Brillante, blanca, flotando sobre el green a unos 20 metros de altura. Paré la cortadora. Se hizo silencio y quedó solo esa luz flotando ahí, brillando en la oscuridad. Empecé a caminar hacia ella. Crucé el hoyo 13, el 14, el 15. Me iba acercando y la luz se hacía más grande, más intensa. No parpadeaba ni se movía. Solo flotaba ahí esperando. Cuando llegué al 18 la vi clara. No era solo luz. Había algo atrás. Un objeto con forma de cilindro, como un tubo metálico horizontal. Medía unos 10 metros de largo, 2 de diámetro.
La luz blanca salía de un extremo. El objeto empezó a bajar. Lento, controlado. Se posó sobre el green sin hacer ruido, sin levantar pasto, sin nada. Solo se apoyó ahí como si no pesara nada. Me escondí detrás de un búnker de arena. El objeto estaba a 50 metros. La superficie era metálica, lisa, brillaba un poco con la luz de la luna. Parecía de otro mundo. Una abertura apareció en el costado, como una puerta corrediza que se deslizó hacia adentro. Luz blanca salió desde ahí, mucho más intensa que antes. Iluminaba todo el green como si fuera de día. Me quedé esperando que saliera algo. Una figura, una criatura, lo que sea. Pero no salió nada. La puerta quedó abierta, la luz brillando, el objeto inmóvil sobre el césped. Solo eso. Pasaron 5 minutos. 10. Nada cambiaba. El objeto ahí nomás con la puerta abierta, como esperando algo o a alguien. Saqué el celular con las manos algo temblorosas y empecé a sacar fotos. Grabé video. Se veía todo claro. El cilindro metálico, la abertura, la luz saliendo. La puerta se cerró de golpe. El objeto se selló y se elevó. Subió vertical, lento al principio. Cuando llegó a 50 metros aceleró fuerte. En 3 segundos desapareció en el cielo. Así nomás. Caminé hasta donde había estado. El césped estaba perfecto, sin marcas, sin quemaduras, sin huellas. Como si nada de varias toneladas hubiera aterrizado ahí. Revisé con la linterna todo el área. Nada. El green impecable, el pasto cortado perfecto como siempre. Volví al taller de mantenimiento y revisé las fotos en el celular. Ahí estaba todo grabado. El cilindro, la luz, la abertura. Todo. A la mañana siguiente le conté al gerente del club. Le mostré los videos. Me escuchó serio, sin interrumpirme. Después me sugirió que no comentara nada con los socios del club, que podría asustarlos y afectar la reputación del lugar. No dije nada a nadie más, pero guardé los videos, los subí a la computadora y los respaldé en la nube. No los iba a perder. Las semanas siguientes prestaba atención extra en los turnos nocturnos. Siempre miraba hacia el 18 buscando luces, buscando el cilindro. No volvió. Le conté a un amigo que trabaja en otro club de golf en Nordelta. Me confesó que hace años él también vio algo parecido. Una luz sobre uno de los campos, un objeto aterrizando y después despegando. Nunca lo reportó porque pensó que nadie le iba a creer. ¿Por qué los campos de golf? No tengo idea. Son espacios abiertos, césped perfecto, sin árboles ni obstáculos. Buenos lugares para aterrizar tal vez. O simplemente coincidencia. Sigo trabajando acá en el club. Sigo cortando césped de noche, regando los campos, haciendo mantenimiento. El hoyo 18 está siempre perfecto, sin marcas de nada. Los campos de golf de noche son raros. Están vacíos, silenciosos, oscuros. Solo las luces del taller y algún farol lejano. El resto es pasto, árboles y oscuridad. Trabajar ahí solo te acostumbra a ese silencio. Por eso cuando algo rompe esa tranquilidad lo notas al toque. Trabajo como supervisor de turno nocturno en una fábrica textil en Villa Constitución, Santa Fe. Lo que pasó fue en junio de 2023, durante mi recorrida de las 2 de la mañana. La fábrica tiene 3 naves industriales. En cada nave hay máquinas tejedoras, telares circulares y mesas de corte. El turno de noche somos 8 personas, 5 operarios en las máquinas, 2 de mantenimiento y yo supervisando. Esa madrugada todo estaba funcionando normal. Las máquinas trabajaban, los operarios en sus puestos. Hacía mi recorrida cada 2 horas para verificar que todo estuviera en orden. Salí de la nave 1.
Crucé el patio interno hacia la nave 2. El patio está al aire libre. Mide unos 50 metros de largo por 30 de ancho. Tiene piso de cemento. Algunas luces en los postes iluminan el área. Cuando llegué a la mitad del patio vi algo sobre la nave 3. Había un objeto flotando sobre el techo. Era oscuro, difícil de ver contra el cielo nocturno, pero bloqueaba las estrellas. Podía distinguir su forma por el contraste. Me detuve. Miré hacia arriba. El objeto era rectangular, largo, como un contenedor de carga pero flotando en el aire. Calculé unos 15 metros de largo por 3 de ancho. Estaba a unos 20 metros de altura, directamente sobre el techo de la nave 3. No hacía ruido, no había luces, solo flotaba ahí, inmóvil. Saqué la radio. Llamé a los operarios de la nave 3. «Acá, supervisor. ¿Todo bien ahí?» «Sí, todo normal», respondió Jorge, el operario principal. «¿Notan algo raro? ¿Algún sonido? ¿Vibración?» «No. Todo tranquilo. ¿Pasa algo?» Miré de nuevo hacia arriba. El objeto seguía ahí. «No, solo chequeando. Sigan trabajando». Guardé la radio. Seguí observando el objeto. Pasó un minuto. El objeto no se movía. Estaba completamente quieto sobre el techo. Fui hasta la puerta de la nave 3. Entré. Los telares funcionaban normalmente. El ruido constante de las máquinas. Jorge estaba en su puesto revisando un rollo de tela. «Jorge, vení un momento». Salió conmigo al patio. Señalé hacia arriba. «¿Ves eso?» Miró hacia el techo. Entrecerró los ojos. «¿Qué cosa?» «Eso, sobre el techo. Ese objeto oscuro». Miró durante unos segundos. «No veo nada». «¿Cómo que no? Está ahí, bloqueando las estrellas». Siguió mirando. Negó con la cabeza. «No sé qué decirte. Yo no veo nada raro». No insistí. Volví a mirar. El objeto todavía estaba ahí, claramente visible para mí. ¿Por qué Jorge no lo veía? Bueno, volvé adentro. Yo sigo la recorrida. Jorge entró a la nave. Yo me quedé en el patio. Caminé hacia diferentes posiciones. Desde todos los ángulos el objeto era visible. Rectangular, oscuro, flotando. Jorge entró a la nave. Yo me quedé en el patio. Caminé hacia diferentes posiciones. Desde todos los ángulos el objeto era visible. Rectangular, oscuro, flotando. Saqué mi celular. Abrí la cámara. Apunté hacia arriba. En la pantalla se veía el cielo oscuro. Toqué para enfocar. El enfoque automático buscaba algo, pero no encontraba nada. La imagen quedaba borrosa. Tomé varias fotos de todas formas. Sabía que probablemente no iban a salir, pero lo intenté. El objeto empezó a moverse. Se desplazó hacia el sur. El movimiento era lento. Mantenía la misma altura. Se alejaba sobre los techos de las naves. Lo seguí caminando. Llegué hasta el límite del patio. El objeto continuó alejándose. Cruzó sobre el estacionamiento de la fábrica. Siguió hacia los campos que rodean la planta. En menos de 2 minutos, estaba tan lejos que ya no podía distinguirlo. Volví a la oficina de supervisión. Me senté. Tomé agua. Revisé las fotos en el celular. Como esperaba, no mostraban nada. Solo cielo oscuro borroso, sin evidencia del objeto. Terminé mi turno a las 6 de la mañana. En el cambio de guardia le mencioné al supervisor del día lo que había visto. Me escuchó. No hizo comentarios. Solo anotó en el libro de novedades. Supervisor turno noche, reporta objeto no identificado sobre nave 3 a las 2:30 horas.
sin afectación a la producción. Esa fue toda la documentación del incidente. Al día siguiente revisé si las cámaras de seguridad habían grabado algo. La fábrica tiene 4 cámaras. Ninguna apunta hacia arriba. Todas apuntan horizontal hacia las puertas y el estacionamiento. No grabaron nada útil. Le conté a mi esposa esa noche. Ella es escéptica. Me preguntó si había dormido bien antes del turno. Le dije que sí. Me sugirió que quizás había sido una nube con forma rara. Le dije que no. Las nubes no tienen bordes tan definidos. Las nubes no son rectangulares perfectas. Durante las semanas siguientes, presté especial atención al cielo durante mis recorridas nocturnas. Miraba hacia arriba cada vez que cruzaba el patio. No volví a ver nada. Le comenté el tema a Jorge una semana después. Le pregunté si recordaba esa noche cuando le había pedido que mirara el cielo. Sí, me acuerdo. ¿Qué era eso que viste? No sé. Un objeto flotando sobre el techo. Yo no vi nada esa noche. Pero te creo. Si vos decís que estaba ahí, estaba. Agradecí que al menos no dudara de mi palabra. Un mes después, uno de los operarios de mantenimiento me comentó que había visto algo raro una madrugada. Le pregunté qué. Me dijo que había visto una luz sobre la nave 2. Una luz que se movía despacio. Le pregunté cuándo. Me dijo que hacía como 2 semanas. ¿Por qué no lo reportaste? Se encogió de hombros. No sé. No quería que pensaran que estaba loco. Le conté mi experiencia. Me escuchó atento. Cuando terminé dijo, «Entonces no soy el único que ve cosas raras acá». No, no sos el único. No hablamos más del tema, pero ahora sé que no fui el único. Eso me da algo de tranquilidad. La fábrica sigue funcionando normalmente. Los turnos continúan. Las máquinas producen. Todo sigue su rutina. Pero de vez en cuando cruzo el patio de noche, no puedo evitar mirar hacia arriba. Buscar formas oscuras contra el cielo. Objetos que flotan en silencio sobre los techos. Hasta ahora no he vuelto a ver nada. Pero sé que aquella noche hubo algo ahí. Estoy completamente seguro. Soy geólogo y trabajo para una empresa minera en Catamarca. Lo que voy a contar pasó en noviembre de 2021, durante una inspección en una galería abandonada de la mina El Socavón. La mina está en las montañas a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Es una operación mediana de extracción de cobre y oro. Tiene varias galerías, algunas en producción activa, otras abandonadas hace años. Ese día me habían asignado a hacer un relevamiento de la galería oeste nivel 3. Estaba abandonada desde 2015. Querían saber si valía la pena reabrirla. Bajé con un asistente, Ramiro, que llevaba 2 años trabajando conmigo. Entramos a la galería cerca de las 10 de la mañana. Llevábamos linternas, cascos con luz frontal, medidores de gas y equipos de muestreo. La galería tiene unos 200 metros de profundidad. El techo es de roca. Las paredes tienen vigas de soporte cada 5 metros. Avanzamos despacio. Tomábamos muestras de roca cada 20 metros. Medíamos la concentración de gases. Todo estaba dentro de los parámetros normales. La galería estaba en buen estado estructural. Llegamos al fondo cerca del mediodía. Ahí la galería se bifurca en 2 túneles más pequeños. Uno va hacia el norte, el otro hacia el este. Decidimos explorar primero el túnel norte. El túnel era más estrecho. Teníamos que caminar en fila. Ramiro iba adelante. Yo lo seguía. Las luces frontales iluminaban las paredes de roca. Hacía frío. La temperatura bajo tierra siempre es baja. Unos 12 grados constantes. Habíamos avanzado unos 50 metros cuando Ramiro se detuvo. Escucha. Me quedé quieto. Al principio no escuché nada. Solo el silencio de la mina.
Después lo percibí. Un sonido, como rasguños. Venía desde más adelante en el túnel. ¿Qué es eso?, pregunté. No sé. Suena como algo rascando la roca. Avanzamos despacio. El sonido se hacía más claro. Definitivamente era algo rascando. Metálico contra piedra. Constante. Llegamos a una pequeña cámara. Es un espacio donde el túnel se ensancha. Mide unos 5 metros de diámetro. Ahí el sonido era fuerte. Venía desde la pared del fondo. Apuntamos las linternas. Había algo en la pared. Una criatura. Estaba agarrada a la roca. De espaldas a nosotros. Era del tamaño de un perro grande. El cuerpo era humanoide pero deformado. La piel era gris pálida, sin pelo. La columna vertebral sobresalía. Las costillas eran visibles bajo la piel. Tenía 4 extremidades. Las delanteras eran más largas. Terminaban en manos con dedos largos. Las uñas eran como garras, negras, afiladas. Esas eran las que rascaban la roca. ¿Qué mierda es eso?, susurró Ramiro. La criatura se dio vuelta. El movimiento fue rápido. Se agarró de la pared con las 4 extremidades. Nos miró. La cara era horrible. Humanoide pero distorsionada. Los ojos eran grandes, completamente negros, sin párpados. La nariz era 2 aberturas. La boca era ancha, llena de dientes pequeños y puntiagudos. Hizo un sonido. Era como un siseo, agudo, penetrante. Retrocedimos. La criatura bajó de la pared. Cayó al suelo. Se quedó en 4 patas. Nos observaba, la cabeza inclinada hacia un lado. Salimos, dije, despacio. Retrocedimos manteniendo las linternas apuntadas hacia la criatura. No queríamos darle la espalda. Caminamos hacia atrás por el túnel. La criatura nos siguió. No atacaba, solo nos seguía. Mantenía una distancia de unos 10 metros. Se movía en 4 patas. Los movimientos eran extraños. Las articulaciones se doblaban de formas antinaturales. Llegamos de vuelta a la bifurcación. El túnel principal era más ancho. Nos dimos vuelta y caminamos rápido hacia la salida. La criatura siguió siguiéndonos durante unos 20 metros. Después se detuvo. Miramos hacia atrás. Estaba parada en medio del túnel, quieta, observándonos. Después dio media vuelta. Se metió de nuevo en el túnel norte. Desapareció en la oscuridad. Salimos de la galería lo más rápido posible sin correr. Llegamos a la superficie cerca de las 2 de la tarde. El sol nos cegó. Respiramos aire fresco. Estábamos sudando a pesar del frío subterráneo. Fuimos directo a la oficina del gerente de operaciones. Le contamos lo que habíamos visto. Nos escuchó en silencio. Cuando terminamos, preguntó, ¿están seguros de lo que vieron? Completamente, respondí. ¿Podría haber sido algún animal? ¿Un puma? ¿Un zorro? No era ningún animal conocido. El gerente anotó algo en su libreta. Voy a reportar esto. Mientras tanto, esa galería queda cerrada. Nadie entra hasta nuevo aviso. Sellaron la entrada de la galería oeste nivel 3 al día siguiente. Pusieron un cartel. Peligro. Estructura inestable. Acceso prohibido. Una semana después vino un equipo de Buenos Aires. Eran 3 personas. No nos dijeron quiénes eran ni para qué empresa trabajaban. Solo que iban a inspeccionar la galería. Entraron con equipo especial. Cámaras térmicas, grabadoras de audio, trampas para animales. Estuvieron ahí adentro 6 horas. Cuando salieron no hablaron con nadie. Se fueron en su camioneta. Nunca supimos qué encontraron. El gerente nos llamó a Ramiro y a mí 3 días después.
Nos dijo que el equipo de inspección no había encontrado nada. La galería estaba vacía. No había señales de animales. No había evidencia de ninguna criatura. «¿Entonces qué vimos?», preguntó Ramiro. El gerente se encogió de hombros. «No sé, pero oficialmente no se encontró nada. El caso está cerrado. La Galería Oeste nivel 3 sigue sellada. Nunca la reabrieron. En el mapa de la mina figura como clausurada por razones de seguridad». Ramiro renunció 2 meses después. Se fue a trabajar a una mina en San Juan. Antes de irse me dijo: «No quiero volver a entrar a ningún túnel abandonado. Lo que vimos ahí abajo no debería existir. Yo sigo trabajando en la misma mina, pero solo en las galerías activas, en las que hay gente, luces, movimiento. Nunca más entré a explorar túneles abandonados. A veces, cuando paso cerca de la entrada sellada de la Galería Oeste nivel 3, no puedo evitar preguntarme: ¿esa criatura sigue ahí abajo? ¿Hay más? ¿Qué son? ¿De dónde vienen?». No tengo respuestas. Solo tengo la imagen grabada en mi memoria. Esa criatura gris agarrada a la pared. Esos ojos negros mirándonos. Ese siseo agudo. Las minas son oscuras. Son profundas. Tienen rincones donde la luz nunca llega. ¿Qué vive en esos rincones? ¿Qué cosas han evolucionado ahí abajo, lejos del sol, adaptadas a la oscuridad permanente? Soy conductor de Uber. Trabajo en la zona de La Plata y alrededores. Lo que pasó fue en marzo de 2023, manejando por la autopista Buenos Aires-La Plata. Eran las 4:30 de la mañana. Había llevado un pasajero desde Bernal hasta City Bell. El viaje terminó cerca de las 4. En vez de volver vacío, decidí esperar algún pedido en la zona. A esa hora hay gente que va a tomar vuelos temprano desde Ezeiza. Efectivamente me llegó un pedido. Una mujer que iba desde City Bell al aeropuerto. La recogí a las 4:20. Puse el GPS. Ruta estimada por la autopista. Tiempo de viaje 40 minutos. La pasajera se subió atrás. Saludó. Se puso el cinturón. Sacó el celular y se puso a mirar algo en la pantalla. No hablaba mucho. Yo tampoco. Prefiero así. Manejo tranquilo. La música bajita. Cada uno en lo suyo. Entré a la autopista por el peaje de City Bell. El tráfico era casi inexistente. Un par de camiones. Algún auto aislado. Iba por el carril central a 120 kilómetros por hora. La velocidad permitida. Pasamos la altura de Pereira. La autopista ahí tiene 3 carriles por mano. Está bien iluminada. A ambos lados hay campo y algunas casas. Conocía bien el recorrido. Lo hacía varias veces por semana. Vi la luz adelante. Estaba sobre la autopista. Flotaba a unos 30 metros de altura. Era blanca, muy brillante. Iluminaba toda la ruta. Reduje la velocidad. ¿Ve eso?, le pregunté a la pasajera. Levantó la vista del celular. Miró hacia adelante. ¿Qué cosa? Esa luz. Sobre la autopista. Se asomó entre los asientos. Sí. ¿Qué es? No sé. La luz estaba quieta. Flotaba sobre el carril izquierdo. Me pasé al carril derecho. Seguí avanzando despacio. Ahora iba a 80 kilómetros por hora. A medida que nos acercábamos, la luz se hacía más grande. Podíamos ver que había algo detrás. Un objeto circular, como un disco. La luz salía del centro del disco hacia abajo. El disco medía unos 10 metros de diámetro. La superficie superior era oscura, metálica. No reflejaba las luces de la autopista. Parecía absorberlas. Pasé por debajo del disco. Estaba exactamente sobre el carril izquierdo. Miré por el techo panorámico del auto. El disco estaba ahí arriba. Quieto, silencioso.
La luz blanca iluminaba el interior del auto. «Esto es muy raro», dijo la pasajera. Su voz sonaba nerviosa. «Sí, muy raro». Aceleré un poco. Quería alejarme del disco. Miré por el espejo retrovisor. El disco seguía ahí, quieto sobre la autopista. La luz iluminaba la ruta detrás nuestro. «¿Deberíamos llamar a alguien?», preguntó la pasajera. «¿A quién? ¿A la policía?». «No sé. Es raro. Muy raro». Seguí manejando. Nos alejamos del disco. Después de 1 kilómetro ya no lo veíamos por el espejo. Había desaparecido detrás de nosotros o se había ido. La pasajera guardó el celular. «¿Esto le pasa seguido?». «¿El qué?». «Ver cosas así, raras». «No, primera vez». «A mí también. No sé qué era eso». «Yo tampoco». No hablamos más durante el resto del viaje. Llegamos a Ezeiza cerca de las 5:10. La dejé en la terminal de salidas internacionales. Se bajó. Me dio las gracias. Le dije de nada. Se fue con su valija. Me quedé sentado en el auto, pensando. ¿Qué habíamos visto? ¿Un dron? ¿Algún experimento? ¿Un objeto no identificado real? Decidí volver por la autopista. Quería pasar de nuevo por el lugar donde habíamos visto el disco, ver si seguía ahí. Volví entrando por el peaje de Ezeiza. Tomé la autopista hacia La Plata. Busqué el punto aproximado donde habíamos visto el objeto. Calculé que era cerca del kilómetro 42. No había nada. El cielo estaba vacío. La autopista normal. Tráfico empezando a aumentar con el amanecer cercano. Todo normal. Seguí hasta La Plata. Terminé mi turno cerca de las 7. Volví a mi casa. Mi mujer estaba despierta preparando el desayuno para los chicos. Le conté lo que había visto. Me escuchó mientras servía el café. ¿Y la pasajera también lo vio? Sí, ella también. Entonces no lo imaginaste. No, fue real. ¿Sacaste foto? No lo había hecho. Estaba manejando. No pensé en el celular. No, debería haber sacado. Bueno, al menos tenés testigo. La pasajera vio lo mismo. Eso me daba algo de tranquilidad. No había estado solo. Alguien más había visto el disco. Revisé mi historial de viajes en la app de Uber. Encontré el viaje de esa madrugada. Tenía el nombre de la pasajera, su foto de perfil. Pero no tenía forma de contactarla. La app no permite que los conductores contacten a los pasajeros después del viaje. Consideré escribir algo en las redes sociales. ¿Alguien vio un objeto extraño sobre la autopista esta madrugada? Pero decidí no hacerlo. No quería que pensaran que estaba loco. Durante las semanas siguientes busqué noticias, reportes de avistamientos en la zona. No encontré nada. Si alguien más había visto el disco esa madrugada, no lo habían reportado públicamente. Sigo trabajando como conductor de Uber. Paso por esa autopista casi todos los días. Siempre miro el cielo cuando llego al kilómetro 42. Nunca he vuelto a ver nada. La pasajera nunca me dejó un comentario en la app. No sé si recordará ese viaje. No sé si le cuenta a la gente lo que vimos. Quizás piensa que fue un sueño o una alucinación, pero yo sé que fue real. Vi el disco, vi la luz blanca, pasé por debajo. Mi pasajera también lo vio. Ambos estábamos despiertos, ambos vimos lo mismo.